despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! El nuevo León, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. ¡Escuela TV! Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Buenas tardes, chicos, chicas. Bienvenidos a Escuela TV. Hoy es un día muy especial porque daremos un repaso de todos los aprendizajes esperados del primer grado de secundaria. Entonces pónganse bien atentos, chicos, tomen notas y van a recordar todo lo que aprendimos. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Tessy Torres y en colaboración de la maestra Ivonne Suárez daremos este repaso de español. Así es, jóvenes, bienvenidos todos, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes y nuestros cibernautas que nos acompañan el día de hoy. Es muy importante la clase que les daremos el día de hoy porque es un repaso globalizado de todos los contenidos de aprendizaje de español de primer grado de secundaria. Yo soy la maestra Ivonne Karina Suárez García. Los invito a que se queden con nosotros durante toda la hora porque además tenemos a un gran personaje de la televisión y de radio, así es que le haremos una entrevista y queremos que ustedes estén muy pendientes durante toda la hora. Les presento también en lengua de señas a la maestra Adriana Valerio, estará en la traducción el día de hoy. Y pues bueno, chicos, hay que continuar retomando el protocolo del sector salud. Recuerden, el lavado de manos aproximadamente 30 segundos y tener siempre ese hábito es bien importante. Si no disponen de agua y jabón, pues pueden utilizar gel antibacterial. El uso de cubrebocas, si van a salir por alguna situación, que lo recomendable es que no, porque seguimos en pandemia, pues hay que tomar en cuenta que debemos de seguir usando el cubrebocas. Debe de cubrir la nariz y la boca. Y recuerden la sana distancia, aproximadamente 1,5 metros entre persona y persona en el caso que tengan la necesidad de salir. Y pues me gustaría empezar esta clase con esta frase de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Totalmente de acuerdo, maestra. Yo invito a nuestros alumnos a que se sigan preparando. Acaban de dar un escaloncito más, pero pues hay muchos en la cima y hay que prepararnos mucho. Pasan a segundo. Les reconocemos su gran logro hasta el día de hoy y los invitamos a que sigan con ese entusiasmo en segundo de secundaria. Y recuerden que la felicidad es un proceso, no es una meta. Entonces disfruten todo ese camino de estudiante, todos esos aprendizajes que van obteniendo día tras día. La época más bonita es la de la secundaria, sin lugar a duda. Y pues vamos a dar el repaso de los 15 proyectos de primer grado de secundaria de la asignatura de español. La primera, el primer aprendizaje que les dimos fue subgéneros narrativos. Seguimos con reglamento, después investigación, notas informativas y culminamos el primer periodo con la reseña. Posteriormente, en el segundo periodo, abordamos lo que es las fichas temáticas, refranes, dichos y pregones, texto dramático, exposición oral y poemas. En el tercer periodo abordamos diversidad lingüística y cultural, monografía, cuento, entrevistas y carta. Y bueno, pues también tenemos aquí en pantalla para que le tomen una captura todos los aprendizajes esperados del ciclo escolar. Tenemos ahí los proyectos con sus aprendizajes. Y es importante siempre, antes de iniciar un tema, identificar nuestros conocimientos previos. Como esta clase va a ser un repaso de todo lo abordado en el ciclo escolar, vamos a tratar de identificar los aprendizajes que obtuvimos.
La primera pregunta que nos puede ayudar a identificarlos es, ¿cuáles son los subgéneros narrativos que más te gustan? ¿Cuál es la función de un reglamento escolar? ¿Cuáles son las etapas de la investigación? Porque es importante comparar diversas fuentes de información sobre una misma noticia. ¿Qué es una reseña? ¿Qué son los refranes? Ahora sí, que ya tienen identificado esos conocimientos, vamos a iniciar con el repaso del primer proyecto que vamos a abordar. Quiero aclarar que no coinciden con el orden en que los estuvimos abordando durante el ciclo escolar. El proyecto es la carta y el aprendizaje esperado fue escribe cartas formales. Recordemos que la carta es un texto escrito que comunica un mensaje a un destinatario con el que no es posible tener contacto cara a cara. En una carta se pueden tratar asuntos diversos como aceptación, agradecimiento, recomendación, despido, solicitud, disculpa, reclamación, renuncia, etc. Hay dos tipos de carta. En lo que respecta a la carta formal, son escritos que se dirigen a autoridades, representantes de instituciones o asociaciones con las que se tiene alguna relación de jerarquía. En la carta informal se dirige a un familiar o a un amigo y aquí se utiliza un lenguaje más coloquial. Es importante conocer las partes de una carta formal. Lo primero que hay que considerar es la fecha. Aquí tenemos que escribir el lugar donde nosotros redactamos la carta, el día, mes y año. El asunto, que viene siendo el tema general de la carta. El destinatario, ¿a quién va dirigida la carta? El saludo, que es el llamado al destinatario. El cuerpo del texto, aquí es la parte más extensa donde se desarrolla el tema. La despedida y firma, es el párrafo para concluir la carta. Incluye los datos de identificación de quien la escribe. Y me gustaría destacar esta carta de aceptación, maestra. No sé si recuerda que a inicio del ciclo escolar la abordamos. Recordemos que el programa de Escuela TV inició el 17 de agosto, pero iniciamos con el reforzamiento de sexto grado de primaria. Y esta carta, lugar y fecha, dice aquí Monterrey, Nuevo León, 31 de agosto del 2020, porque fue el primer programa que tuvimos ya enfocado al aprendizaje esperado de primer grado de secundaria. Fue cuando aceptamos a nuestros alumnos a Escuela TV al grado de primero de secundaria. Por eso el destinatario alude a alumno o alumna. El logotipo sería Escuela TV, Nuevo León y Radio Nuevo León del canal 28 en el estado Nuevo León. El asunto, aceptación en Escuela TV. El cuerpo de la carta. ¿Lo leo, maestra? ¿O Sí. que le tomen captura de pantalla? Que le tomen captura también. Bueno, estimado alumno o alumna, nos complace informarle que usted ha sido aceptado o aceptada en Escuela TV y Radio Nuevo León para llevar a cabo la educación a distancia en el nivel de secundaria, motivo por el cual solicitamos sintonice el canal 28 y que permanezca atento a las maestras y maestros cada lunes, poco antes de las 10 de la mañana, era cuando estábamos en el turno matutino. Así es. No queremos que se le vaya a hacer tarde, ni que se pierda ningún programa, ya que serán muy interesantes. Pero por si alguna razón no puede ver el canal 28, recuerde que puede escuchar la clase por Radio Nuevo León o por las redes sociales del canal 28 y la página de la Secretaría de Educación de Nuevo León. El curso dará comienzo el 31 de agosto y para la inscripción definitiva deberá contestar esta carta para que nos informe qué le parece formar parte de los alumnos destacados de Escuela TV. Y la despedida, en espera de su contestación a la presente, agradecemos su atención. Atentamente, que sería la frase de cortesía y las firmas, maestra Tessy e Ivonne. Ténganlo de recuerdo, tómenle captura de pantalla, chicos. Así es. Bueno, aquí tenemos ya muy claras las partes de la carta. Y vamos a continuar con otro tema, el tema del reglamento. Aquí el aprendizaje esperado fue investiga, adapta y difunde el reglamento escolar. Sabemos que el reglamento es un conjunto de reglas que regulan las conductas
y actividades de los miembros de una comunidad. Sirve para mejorar la convivencia, respetar los derechos de cada persona y establecer las obligaciones. Hay diferentes tipos de reglamentos. Tenemos primero el reglamento comunitario, que se utiliza para vecinos y habitantes de una comunidad. Tenemos el laboral, para mantener una sana convivencia entre los empleados y para dejar establecidas las políticas del empleador. También existen los reglamentos deportivos y de juego, para favorecer el desarrollo de la actividad y convivencia de los participantes. El reglamento escolar puede incluir aspectos sobre el trato entre alumnos y maestros, así como el trabajo en el aula. Y el reglamento familiar para establecer nuestras responsabilidades en casa. Vamos a analizar estos ejemplos de reglamento. Primero tenemos ahí el título, Reglamento Interno del Futbolista. Y este reglamento está en modo imperativo, quiere decir que el verbo está como un mandato, una orden. Ahí podemos analizar algunas de las reglas, en este caso la regla número 3. Acata las reglas del juego. Acata quiere decir un mandato, una orden. Y en el primer párrafo tenemos la presentación, tenemos la vigencia que es aplicable durante el 2020 y el emisor que es la directiva. Y tenemos el reglamento interno del grupo de primero y aquí está en modo infinitivo. ¿Qué quiere decir modo infinitivo? Que los verbos están terminados en ar, o ir. Y aquí vemos, por ejemplo, tomar agua, tomar, ahí vemos que termina en ar, ser, vemos que termina en y ahí también tenemos otro, el último, limpiar el banco antes de llegar. ¿Y quién emite este reglamento? Los mismos alumnos del grupo de primero A. Bueno, pues vamos a continuar con otro tema que es la narración. Y aquí el aprendizaje esperado fue, lee narraciones de diversos subgéneros narrativos, ciencia ficción, terror, policíaco, aventura, sagas u otros. Recordemos que la narración es una forma básica de comunicación. Y es un relato o es una historia que es contada por un narrador, pero no se muevan de ese lugar, les espera más clase en un momentito más. Y continúen porque estamos en Escuela Escuela TV. TV. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Comienza la semana con la mejor información geek. En el videojuego de la semana tenemos The Falconeer Warrior Edition y en Mundotronic tendremos Body. Y en aplicaciones móviles tenemos Kitchen Story y ejercicios en casa. Aparte, en el juego móvil de la semana te tenemos a Lego Star Wars. Todo esto y mucho más lunes 8 de la noche a través de Nivel 5. ¿No deseas tener más hijos? Tenemos un método de planificación familiar exclusivo para ti. La vasectomía sin bisturí. Un procedimiento seguro y definitivo. Se realiza de manera ambulatoria, es decir, es rápido y sencillo con anestesia local. No lo pienses más. La vasectomía sin bisturí es gratuita. La planificación familiar es responsabilidad de todos y todas. Agenda tu cita al 81 81 30 70 52. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Miércoles, hablemos de igualdad. Sábado 2 de la tarde y miércoles 10 de la noche. Vamos a hablar de igualdad, que tanto se permite el ejercicio de la libertad de expresión. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Estamos
Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Y bien, jóvenes, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros, porque recuerden que tenemos una visita muy importante. Esa fue nuestra primera pista, una visita muy importante de la noticia en Nuevo León. ¿Una segunda pista, maestra? La segunda pista es que es una mujer muy importante aquí en las noticias de Nuevo León. Ya tienen 2 pistas para que vayan pensando quién es. Y pues vamos a continuar con el tema de los subgéneros narrativos. Recordemos que los subgéneros narrativos es la clasificación narrativa basada en su temática, quiere decir en los temas. Tienen características propias por el tema y por el tipo de sucesos referidos, estructura, tiempo, espacio, época, personajes, etc. Ahora vamos a continuar con el aprendizaje esperado. Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia y recuerden que les dimos algunas recomendaciones que se las vamos a reforzar el día de hoy, que son algunos puntos de partida para hacer un cuento. La primera es: piensa en acontecimientos que hayan llamado tu atención. Recuerda anécdotas que consideres que puedes recrear en un cuento. Parte de una imagen y piensa que esa imagen es el final o el inicio de una historia. Considera un suceso, por ejemplo, lo reportado en una noticia, pero desde otros puntos de vista. Básate en algún sueño que hayas tenido, que aprendimos en la clase de artes, que es algo basado en el surrealismo, ¿verdad? Sí, es el surrealismo basado en los sueños. Lee una nota de periódico o elige algún reportaje o nota televisiva. También puedes tomar un cuento que hayas leído y recrearlo o reescribirlo. Queremos proponerles este formato de planificación del cuento. Pueden tomarle una captura de pantalla para que ustedes concreten sus ideas y puedan hacer su borrador de cuento. Es importante que primero identifiquen el tipo de historia o suceso que quieren presentar. Por ejemplo, identifiquen el subgénero narrativo, ya sea que sea policíaco, ciencia ficción, de misterio, humor, histórico, realista, fantástico y de aventuras. También los temas. El tema podría ser de fiesta, como el que abordamos en la clase, amor, vacaciones, etc. La trama, recuerden que puede ser lineal respetando el orden cronológico del tiempo, o no lineal o saltos en el tiempo. Los acontecimientos que ocurren en la historia, comenzando por el inicio. Aquí se presenta a los personajes y cuáles son las condiciones en que se encuentran. El desarrollo. Aquí se presenta el desarrollo de los sucesos o conflictos planteados al inicio que rompen con la cotidianidad. El clímax, momento de máximo interés o tensión emocional en la obra y desencadena el final de la historia. Desenlace. Se resuelven o agravan los conflictos y es cuando sucede el acontecimiento final. Los tipos de personajes y sus características. Personajes principales y secundarios. Hay que especificar el nombre, descripción, características sociales, culturales, psicológicas, valores y roles que generan en el relato. Los ambientes. Recordemos que son los escenarios en que se desarrolla la historia. Puede ser ambientes físicos, sociales y psicológicos. El tipo de narrador. Omnisciente es el que todo lo sabe. Protagonista es el que cuenta su propia historia. Observador o testigo es el que cuenta solo lo que puede ver o escuchar. Y el que está en segunda persona, que es como una voz que se habla a sí mismo. Ahora vamos a abordar el proyecto del teatro. El aprendizaje esperado fue: selecciona un texto narrativo para transformarlo en texto dramático
y representarlo. Sabemos que hay diferentes tipos de texto. Vamos a destacar estos dos. El texto narrativo. Cuentan con sucesos o historias que pueden ser reales o ficticias y se desarrollan en un lugar y tiempo determinado. El lector es conducido por el narrador, que describe las acciones de los personajes y los lugares donde éstas se desarrollan. El guión de teatro es el texto literario que ha sido escrito para ser representado ante un público. Se basa en diálogos, por lo que los espectadores se enteran de lo que ocurre gracias a lo que dicen los personajes. Y me gustaría diferenciar las características del cuento y de la novela. El cuento sabemos que es breve, tiene pocos personajes y lo más importante es la historia. La novela, en cambio, es extensa, tiene muchos personajes. Lo más importante es la construcción y evolución de los personajes. En el teatro se utilizan diferentes formas discursivas. La primera es el diálogo, que es el intercambio verbal entre dos o más personajes. Tenemos el monólogo. Aquí solo hay un personaje que expresa sus pensamientos de forma verbal. Aparte, es cuando uno de los personajes habla en voz alta suponiendo que no lo escuchan. Y a continuación tenemos un ejemplo de cómo transformar un texto narrativo en un guión de teatro. Ahí en el texto narrativo observamos que está escrito en prosa. Podemos identificar los personajes, si hay algún diálogo, poder subrayarlo para utilizarlo en el texto dramático. Sabemos que los textos narrativos están escritos por autores. Aquí las historias se narran por un narrador y la estructura tiene inicio, desarrollo y cierre. En el texto dramático debemos destacar al dramaturgo, si existe diálogo, el guión, si es en prosa o también puede ser verso, la estructura, aquí entraría el planteamiento, el desarrollo, el clímax, la resolución y también si hay intervenciones de los personajes, los nombres de seguido de 2 puntos, parlamentos y anécdotas. Y las acotaciones, recuerden que las acotaciones no se leen, solamente se consideran para la actuación. Y vamos a cambiar de tema, tenemos el proyecto de la reseña. Aquí el aprendizaje esperado es participa en la presentación pública de libros. ¿Pero qué es una reseña, maestra? Es un texto oral, escrito o audiovisual que comunica el tema o asunto de un libro, una película, obra de teatro o dancística, exposición pictográfica o fotográfica, lo sucedido en un concierto o en un encuentro deportivo, entre otras situaciones o eventos. Hay 2 tipos de reseña. Tenemos primero la reseña descriptiva. Generalmente se da a conocer el resumen o la sinopsis del contenido de un texto o de una obra. Tenemos la reseña crítica. Además del resumen, se expresan opiniones o juicios personales sobre la obra que se reseña. Y tenemos las partes de la reseña, es muy importante identificarla. Primero tenemos que comenzar con un título en el que se menciona el tema o contenido del texto u obra que se reseña. Puede contener la frase reseña de... Tenemos los datos de identificación del texto reseñado. Aquí se alude al tipo de texto o evento reseñado. Según el tipo de reseña de la que se trate, puede incluir la ficha bibliográfica, si es sobre un libro, la ficha técnica, si es acerca de alguna película, evento, espectáculo musical, exposición, desfile, etc. También algunas veces contiene datos sobre el autor o autores del texto u obra acerca de la época y el contexto en el que se produjo. Tenemos también el contenido, que es la parte más extensa. Aquí se resume o se describe el texto o evento sobre el que trata, en el que no se menciona el desenlace. La crítica y juicios de valor explica los aspectos positivos y negativos de la obra o del texto del que se trata, comunica con claridad si es recomendable y argumenta los motivos, compara los aspectos positivos y negativos del texto con los de otros textos, obras o eventos. Y finalmente debemos de poner el autor de la reseña, que es el nombre de la persona que redacta la reseña, en este caso
ustedes, nuestros estudiantes. Y tenemos aquí un ejemplo de la reseña. Recordemos que lo abordamos en una de las clases de Escuela TV. Ahí tenemos al inicio el título, tenemos la palabra reseña y el nombre del libro, que en este caso es El Principito, del autor Anthony de Saint-Exupéry. Ahí también agregué lo que es la fecha en que realicé la reseña. Y vienen los datos de identificación, también aquí serían los datos del libro y la biografía del autor. En este caso es Saint-Exupéry, Anthony, viene abreviado con una A y un punto, y la fecha de la edición. El libro El Principito, Guadalajara, Jalisco, Ediciones Euterpe. Y tenemos posteriormente el contenido, que suele ser la parte más extensa. Aquí se incluye el resumen del libro. Le pueden tomar ahí una captura de pantalla. La crítica y juicios de valor, aquí se enfatizan los aspectos positivos y negativos. Y posteriormente tenemos el autor de la reseña, en este caso es la maestra Tessy Torres. Y vamos a continuar con otro tema bien importante, que es el tema de la investigación. Aquí el aprendizaje esperado fue: elige un tema y hace una pequeña investigación. ¿Cuál es la definición de investigación, maestra? Es un proceso de descubrimiento que se divide en etapas para llegar a revelar una serie de datos sobre algo que se quiere conocer. Bueno, pues está bien interesante la clase, chicos y chicas. No se despeguen de la televisión porque vamos a continuar con el repaso. Y recuerden que tenemos una pista al regresar. Y estamos en Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Y martes te invito a un cafecito. Sábado 1 de la tarde y martes 10 de la noche. La vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, primer grado, secundaria. Y bien, chicos, qué bueno que siguen con nosotros. Por ahí deberían de estar tomando notas
porque esta clase es muy importante. Recuerden que es un repaso general de todo el ciclo de primero de la materia de español. Y les voy a dar otra pista del personaje que nos acompañará al finalizar nuestra clase. La pista es que forma parte del Canal 28. De hecho, es la directora del canal. Yo creo que ya saben quién es. Si saben, ahí pónganlo ahí en las redes sociales de Canal 28. Y pues vamos a continuar con este tema. Acuérdense que estamos hablando sobre el proyecto de la investigación. Es muy importante identificar las etapas de la investigación. Y la primera etapa es determinar el tema y el propósito de la investigación. Los temas pueden ser sucesos históricos, problemáticas sociales, enfermedades, descubrimientos, deportes, biografías de un personaje. Y para el propósito podemos centrarnos en las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Una segunda etapa es buscar y determinar las diferentes fuentes de información, documentos impresos, digitales, entrevistas, audios y videos. La tercera fase es leer los textos encontrados y buscar la comprensión del contenido. La cuarta, compartir los resultados de la investigación. Esto puede ser a través de carteles, ensayos, monografías, fichas temáticas, exposiciones orales, etc. Y vamos a continuar con el tema de refranes, dichos y pregones. Aquí el aprendizaje esperado es recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. Y tenemos que tener primeramente claro qué es un refrán. Es una frase de origen popular que se transmite de boca en boca. Su objetivo es expresar un consejo, una enseñanza o una moraleja. Por ejemplo, hay un refrán que dice así: más vale paso que dure y no trote que canse. Aquí quiere decir que la enseñanza que le dan es muy útil. Un dicho se utiliza para sustituir una expresión por otra, de manera picaresca o con humor. Por ejemplo, cuando decimos entró como Pedro por su casa, lo usamos cuando alguien entra sin pedir permiso. En cambio, un pregón sirve para anunciar una mercancía o dar un aviso. Existen desde tiempos muy remotos, pero ahora ya se han modernizado y algunos pasan en carros con grabaciones, como por ejemplo el panadero con el pan. Ya nada más escuchamos la música y se nos crea la necesidad de ir a comprar y de comer pan, ¿verdad? Abre el apetito. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con los refraneros. ¿Qué son los refraneros, maestra? Son libros que resguardan entre sus páginas refranes de diferentes temáticas. En los refranes es muy importante diferenciar el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Sabemos que el lenguaje literal es directo, se expresan las palabras explícitas que se quieren decir. Aquí tenemos un ejemplo, ahí si ven en pantalla a la derecha, a darle que es mole de olla. Si nosotros lo analizamos del lenguaje literal, se puede interpretar que se le tiene que dar mole, que es un platillo mexicano, a alguien. El lenguaje figurado se hace de manera indirecta, sustituyendo unas palabras por otras. Quiere decir que no hay que perder el tiempo para hacer algo, hay que hacerlo con gusto. Con este ejemplo se pueden evidenciar que no es lo mismo entender o hablar desde el lenguaje literal o hacerlo con el lenguaje figurado, porque el significado de la oración cambia muchísimo. Quien conoce el proceso artesanal de hacer moles sabe que lleva mucho tiempo, no como nosotros que vamos a la tienda y ya lo compramos hecho, muy fácil, ¿verdad? Pero para hacerlo se lleva su tiempo. Hay que aprovecharlo, a darle que es mole de olla. Así es, y todo evoluciona, también los refranes evolucionan. Ahí tenemos en pantalla un meme del refrán que ahorita les va a decir la maestra Ivonne, pero ya evolucionado, dice: aunque la mona se vista de seda, en la casa se queda. Y vemos que ahí la Mona Lisa tiene el cubrebocas. Y tenemos emojis que también están muy de moda y que todos nuestros alumnos saben el significado de cada uno de ellos. Y yo creo que sí pueden describir qué significa esa sucesión de emojis. Tenemos ahí un changuito, o bueno, en este caso la mona. La mona. Tenemos un vestido de seda.
Después tenemos una mano indicando ¿Cómo se quedó el cambio? Que y se al quedó igual. finalizar vuelve la mona. O sea que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Así es. Y pues vamos a cambiar de proyecto. Ahora el proyecto es la riqueza lingüística y cultural de México. El aprendizaje esperado es investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas. Maestra, ¿nos puede ayudar a explicarles a nuestros alumnos qué es un idioma o lengua? Es un sistema de comunicación verbal y también escrito que está compuesto por una diversidad de elementos, como las palabras entre los que se establecen ciertas relaciones. En México existen aproximadamente 68 lenguas, y aquí las lenguas más habladas en México, las lenguas indígenas, es el náhuatl, el maya, el celtal, el mixteco y el tzotzil. Ahí las cantidades es la cantidad de población hablante de esa lengua. Tenemos que el náhuatl 1.725.620 aproximadamente. Sí, esos datos quiero destacar, son de una encuesta intercensal del 2015, probablemente ya variaron. Tenemos las lenguas menos habladas. Aquí entraría el aguacateco, el ayapaneco, el cachiquel, el teco, el oluteco. Y esta parte me gusta mucho, maestra, son palabras que provienen de la lengua indígena náhuatl. Y quiero destacar aquí la palabra escuincle. Proviene del náhuatl iscuincli, que significa perro sin pelo, pero también niño de manera despectiva. Lo utilizamos comúnmente como un regaño, pero ya lo vamos a evitar, ¿verdad, Así maestra? es. Mitote, maestra. Náhuatl mitotiki, que significa danzante, y de itotia, que significa bailar, una fiesta, tumulto o bien un problema. Y la palabra papalote. Del náhuatl papalot, que significa mariposa, que es un juguete volador. Popote. Del náhuatl popotli, que significa paja, tubo que se utiliza para tomar líquidos. Y pues vamos a cambiar de proyecto, en este caso es la monografía. El aprendizaje esperado es escribe una monografía. Monografía proviene del griego mono, que significa uno, solo o único, y grafía, que significa escrito. Significa escrito que trata sobre un tema único y específico. Y vamos a destacar las partes de una monografía. Primero tenemos la introducción, que presenta el tema y proporciona argumentos que lo sustentan. El desarrollo explica detalladamente las ideas principales y los temas complementarios. El cierre o conclusión recapitula los datos más relevantes y ofrece una opinión personal sobre el tema abordado. La bibliografía es el listado de fuentes de información consultadas. Y aquí quiero mostrarles un ejemplo de monografía de la clase que dimos de la investigación sobre las abejas, que les gustó mucho a nuestros estudiantes. Ahí en la introducción recordemos que presentamos el tema de las abejas. Me acuerdo, maestra, que se decía en este proyecto cómo nos dimos cuenta de lo que sería el mundo sin abejas. En un supermercado estaría realmente vacío. Muy bien, aquí tenemos el desarrollo, que explica detalladamente las ideas principales y los temas complementarios. Y la conclusión, que recapitula todos los conocimientos adquiridos sobre el tema, en este caso la investigación. La bibliografía, que es el listado de las fuentes de información donde se extrajo. En esta ocasión utilizamos a National Geographic España. Y pues ahora vamos con otro tema, que es el tema de las fichas temáticas. Aquí recuerden que a través de la investigación nosotros podemos compartir los resultados a través de una monografía, una ficha temática. El aprendizaje esperado en este proyecto de la ficha temática fue: elabora fichas temáticas con fines de estudio. Pero primero hay que tener claro qué son las fichas temáticas. Es un documento organizado y de extensión corta en el que se resume la información más relevante de un tema. El propósito, mantener un registro de los elementos clave para la comprensión del tema. Y tenemos ahí un fichero que contiene varias fichas ordenadas para facilitar la consulta. Puede ser en digital también.
Hay diferentes tipos de fichas temáticas. Tenemos las de resumen, que se abrevian como RS. Sintetizan las ideas principales de un texto, respetando las ideas del autor, por lo que no se pueden emitir opiniones, interpretaciones o juicios personales. Otro tipo es la paráfrasis, se abrevia PF, explicar el texto con las propias palabras. También tenemos el tipo de cita textual, se abrevia como CT. Se reproduce de manera literal el texto, es decir, palabra por palabra. El comentario personal se abrevia CO y aquí se expresa la opinión, comentario o juicio personal sobre el texto o alguna idea. Vamos a destacar ahora las fases o etapas de la elaboración de una ficha temática. El primer paso es elegir un tema, un propósito de búsqueda y plantear las preguntas. Otro es seleccionar el material bibliográfico. Tenemos como tercera fase analizar los textos e identificar las ideas principales y las secundarias. La cuarta, determinar el tipo de ficha temática. Puede ser resumen, paráfrasis, cita textual o de comentario. Y queremos aquí que le tomen una captura de pantalla al ejemplo de las partes de la ficha temática. Aquí tenemos el título que señala el tema y el tipo de ficha. En este caso es una ficha de cita textual y el tema es la diversidad lingüística y cultural de México. Pues muy bien, ya nuestros alumnos le tomaron por ahí captura de pantalla y vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. No se despeguen. Porque estamos en Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. La discapacidad no es un límite, es una fuerza que empuja a la superación. Up Down, sábado 6:30 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Lo que usted me diga que haga. Bueno, entonces no sé si... Es que ¿cómo le hacemos para que pasen ustedes? Van a llegar así. Sí está la licenciada. No, si quieres quedarte tú, yo me quedo acá. 5432, 5432. Escuela TV, primer grado, secundaria. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, primer grado, secundaria.
bueno que continúan con nosotros porque acuérdense que tenemos una sorpresa. Ya está la maestra Ivonne preparándose porque en un momento vamos a darle la sorpresa. Primero vamos a continuar mencionando otro de los proyectos, recordando. El proyecto fue la exposición oral y el aprendizaje esperado fue presenta una exposición acerca de un tema de interés general. Y aquí la exposición oral es una práctica de lenguaje utilizada para profundizar en temas específicos y fortalecer habilidades comunicativas y expresivas. Aquí me gustaría destacarles la estructura de la exposición oral. Sabemos que lleva introducción, donde se abordan los puntos principales que se van a tratar, así como los objetivos de las mismas. También es importante considerar el desarrollo, que es la parte más extensa, donde se presentan las ideas principales, que son como conceptos, y secundarias como algunos ejemplos, teniendo como base un guión. El cierre, se resuelve lo expuesto y se presenta una conclusión. También es importante considerar las preguntas y respuestas. El público hace preguntas a los ponentes y estos deben de responder. Y los agradecimientos, se agradece a la audiencia por haber asistido al evento, a los ponentes por compartir la información y a todas las personas que hicieron posible llevar a cabo el evento. Aquí me gustaría destacar también el tema de la poesía. Recordemos que el aprendizaje esperado de este proyecto fue: lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico. Pueden ser temas de amor, vida, muerte, guerra. Recordemos que la poesía es una manifestación literaria en la que lo esencial es trabajar con el lenguaje, aspectos sonoros, visuales, de construcción de significados, para comunicar de manera muy particular las emociones y los sentimientos. Recordemos que un poema es un texto formado por versos y ahí tenemos las partes del poema. Tenemos que ponerle un título, un verso, que sabemos que el verso es la hilera o línea de escritura. Tenemos también la estrofa, que es la unidad estructural de textos poéticos, la cual se compone de varios versos. Y el ritmo es la distribución de los acentos prosódicos en los versos. Tenemos también la métrica, que es el número de sílaba que tienen los versos, y por supuesto al final el nombre del autor. Hay que diferenciar lo que es prosa y verso. La prosa tiene líneas sin métrica, sin rima y sin ritmo. En cambio el verso tiene líneas breves, con métrica, con rima y con ritmo. Aquí también podemos considerar las figuras retóricas, que son los usos especiales del lenguaje en cualquiera de sus niveles, como el nivel sonoro, de la forma y del contenido o significado. Aquí quiero destacar este tipo de poema que es característico de la corriente literaria del vanguardismo, y le pueden tomar ahí una captura de pantalla. Tenemos aquí el concepto de la entrevista, que es una conversación en la que una persona planifica una serie de preguntas, en este caso el entrevistador, con la intención de obtener información de algún personaje entrevistado. Y ya que tenemos bien claro nuestro concepto de la entrevista, ahora sí, la sorpresa. Aquí tenemos el honor de tener a la directora de Canal 28, pero la maestra Ivonne le va a hacer la entrevista y vamos a saber un poco más sobre la directora de Canal 28, la licenciada Susana Valdés Leiva. Levi, perdón. Sí. Pues un placer, licenciada, tenerla con nosotros, Muy que nos buenas acompañe por su tiempo con nuestros alumnos de primero de secundaria. Un honor, muy buenas tardes, maestra Tessy, muy buenas tardes, maestra Ivonne. Buenas tardes, Me bienvenida. siento muy contenta porque siempre he estado muy orgullosa de lo que se hace en Escuela TV. La verdad que se me llenan los ojos de lágrimas a veces de ver todos sus esfuerzos, lo que se desviven por transmitir los conocimientos, la creatividad que le ponen a todo. No, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ustedes marcaron un capítulo inolvidable en la historia del Sistema Radio y Televisión de Nuevo León. Muchas gracias, licenciada. Bueno, queremos comentarles a nuestros alumnos que el día de hoy realizaremos una entrevista a un periodista.
La ocupación, como lo digo en este momento, es periodista. Nuestro propósito es obtener sugerencias para realizar entrevistas y analizar las notas informativas. Y como primer pregunta, yo quiero que la licenciada nos diga cuál fue la carrera que usted eligió. Bueno, maestra, y bueno, hace tiempo, en los años que yo era estudiante, la carrera que había principalmente era Ciencias de la Comunicación. En diferentes universidades se manejaba el tema con diferentes enfoques o acentuaciones, pero normalmente era Ciencias de la Comunicación. Uno salía siendo licenciado en Ciencias de la Comunicación, y en esos tiempos había 3 vertientes: medios masivos, relaciones públicas o relaciones humanas y publicidad. Eran las 3 ramas principales de la comunicación. ¿La que usted eligió? En un momento, al principio de mi carrera, yo pensaba en hacerlo con acentuación en publicidad, pero finalmente la vida, el camino de la vida, las necesidades de trabajar y todo, me llevaron a convivir dentro de medios de comunicación, y ahí fue donde mi carrera se fue perfilando hacia el periodismo. Excelente. Experiencia, ¿cuántos años tiene trabajando en el sector informativo? Maestra, déjeme saco el calendario azteca, porque nos vamos a ir hasta mero atrás. Yo creo que como unos 30, maestra. O sea, le tocó la cobertura de los huracanes, las historias más importantes en Nuevo León. ¿Alguna que nos quiera comentar? De todo un poco, y seguramente ahora que ustedes han convivido tanto con nosotros aquí en los medios, han visto que cuando no es el clima, es la política o es la economía, y me tocó cubrir grandes crisis económicas, me tocó cubrir grandes crisis de seguridad pública, de meteorología, como bien lo decía usted, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías también tremendas. Había también muchas cosas como ahora nos ha tocado vivir, y que ustedes fueron las cosas buenas, pocas cosas buenas, pero eso sí que muy buenas que nos trajo esta pandemia, la posibilidad de convivir tan cerca con ustedes como maestros. Sí. Qué linda. Aspectos que considera cuando va a realizar una entrevista. Bueno, hay muchas cosas que uno debe tomar en cuenta, porque depende de quién en un momento dado sea la persona a entrevistar. Vale mucho la pena documentarse un poco sobre la trayectoria de esa persona, a qué se dedica, cuál es el motivo central por el cual se convierte en un foco de atención para realizarle una entrevista. Familiarizarnos un poco con el lenguaje, ya sea que estemos entrevistando a un científico, o podemos estar entrevistando a un artista que habla de una película, entonces tenemos que conocer un poco el lenguaje cinematográfico. También podríamos estar tratando con un doctor, entonces si el doctor le vamos a preguntar algo sobre una enfermedad en particular, debemos también documentarnos, al menos en términos generales. Pero algo que sí es fundamental es el respeto. O sea, el hacer una pregunta duro con el tema, suave con la persona. No estamos juzgando a nadie, no estamos sentándonos en un banquillo de acusados, estamos explorando un tema a través del favor que esa persona nos hace de intercambiar con nosotros sus puntos de vista, sus ideas, dejarlos hablar, hacer la pregunta pertinente a lo que sigue, y es muy útil llevar más o menos hasta donde nos lo permita la misma charla, como decían hace rato, algunas preguntas ya apuntadas, como las que usted tiene ahí, que te dan un guión, te dan una pauta para ir más o menos siguiendo un hilo congruente en esa conversación que nos permita alcanzar una conclusión. Qué interesante conocer todo sobre entrevistas. ¿Y alguna sugerencia que les dé a nuestros alumnos de Escuela TV de primero de secundaria? Ay, muchachos, les tocó una época tremenda a la que hasta le dicen la infodemia. Está saturado el ambiente de todo tipo de información. Antes creíamos que porque veíamos algo impreso, o lo veíamos en la tele, o lo escuchamos en la radio, nada más por eso ya era verdad. Y
poco a poco, a medida que hemos ido madurando como sociedad, nos damos cuenta de que puede haber muchas cosas sesgadas, verdades incompletas, que son igual, o sea, las verdades a medias son mentiras completas. Entonces, más vale ser muy crítico, como lo mencionaban ustedes antes de que yo entrara al aire. El pensamiento crítico nos permite, uno, si las cosas no te hacen sentido y no son congruentes, compáralo con otro. Checa si la fuente que te está proporcionando esa información es seria, es fidedigna, es profesional. No te quedes con una sola opinión. Lee varias opiniones, incluso aquellas con las que no estés de acuerdo. Léelas y luego, porque no se trata de nada más de leer lo que está de acuerdo conmigo, entonces nunca voy a ver el otro ángulo de las cosas. Punto. Pero sí deben de ser muy cuidadosos, no crean lo primero que leen. Hay mucho eso que le llaman ahora los jóvenes fake news, hay mucha manipulación. Entonces es todo un reto encontrar la verdad entre esa selva de información que no necesariamente es verídica. Muy bien, pues muy enriquecedoras todas sus respuestas y yo creo que a nuestros alumnos les interesa muchísimo, sobre todo a los que van a elegir la carrera de comunicaciones. Licenciada, pues ha sido un placer. Le agradezco muchísimo su tiempo y el compartir su experiencia con todos nosotros y con los alumnos de primero de secundaria Escuela TV. Me da mucho gusto decirle, maestra, ¿me permite decir una cosita más? Es su programa. Imagínense un chisme, muchachos y muchachas. Imagínense que alguien dice un chisme de ustedes, que además no es cierto. Y alguien lo escucha y luego va y lo repite sin siquiera preocuparse en averiguar si eso que está diciendo, que escuchó y que luego repite, es o no es verdad. Puede causar muchísimo daño propagar información que no esté corroborada, que no sea cierta, que no sea benéfica para la sociedad. Entonces, por favor, sean muy cautelosos y no confundan la información con el chisme, porque la verdad hace una diferencia enorme para todos los demás. Las palabras pueden hacer daño y acuérdense que la lengua, aunque es ese órgano con el que podemos quizá expresarnos, la palabra escrita, en realidad, si no se maneja con cuidado, tiene un poder tan grande, maestra, que puede hacer mucho daño. Pues mil gracias, licenciada Susana Valdés Levy. Un placer tenerla en Escuela TV. Gracias, maestra Ivonne. Gracias, maestra Tessy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, fue un placer para nosotros. Y pues nos vamos a despedir. Nada más quiero que le hagan una captura de pantalla a una carta de agradecimiento que nos mandó una estudiante representando a todos los estudiantes del primer grado de secundaria. Tómenle una captura de pantalla y muchas gracias a todos. Agradecemos a la directora de Canal 28, Susana Valdés Levy. Nos vemos, chicos. Éxito siempre. Escuela TV, primer grado, secundaria.